Bien, chicos, siguiendo con el ejemplo de la aplicación que veníamos construyendo, habíamos hablado de hacer la documentación, eh, esa configuración que tenemos en nuestro ejemplo, lo que tenemos cargado en nuestro servidor, ¿sí? Como un ejemplo completo. Y déjenme mostrarles algunas cuestiones sobre esto. ¿Para qué sirve esta documentación? Bueno, en definitiva lo que nosotros estamos tratando de hacer es usar una librería que se llama SprintDoc, ¿sí? Que si venimos a nuestro POM vamos a ver que tenemos SprintDoc, ¿sí? Bueno, está repetido, lo vamos a borrar algunas de las versiones. Bien, donde lo que buscamos hacer es configurar, según el protocolo de OpenAI, un Swagger, que es una forma de documentación que existe para lo que son las APIs. Si nosotros venimos a eh, Swagger, lo buscamos en Google, vamos a ver Swagger.io. Aquí tenemos que es una forma simple de nosotros poder agarrar y expresar cuáles son nuestras APIs, ¿sí? Por ejemplo, si venimos a la herramienta, denme un segundo, Open Source, Swagger Editor, van a ver que si yo vengo a try Swagger Editor y van a ver cómo se ve el Swagger, ¿sí? El Swagger es un archivo, en este caso un YAML o un JSON, cualquiera de los dos formatos, que termina de alguna manera exponiéndome cómo funciona mi API, ¿sí? Con todas las especificaciones, por ejemplo, para updatear una mascota que ya existe, ¿sí? Nos dice cuál es el servidor, a dónde está apuntando. Es toda la especificación de nuestras APIs. ¿Esto para qué sirve? Bueno, si estamos trabajando con frontend y backend, sirve para que nosotros desde el backend le demos, por ejemplo, al frontend cuáles son las especificaciones de nuestras APIs con todos los objetos, por ejemplo, que admite. Supongamos un usuario en este ejemplo que muestra Swagger, tiene un ID, este ID es del tipo entero, un ejemplo 10, ¿sí? Y de esta manera ustedes pueden ver y pueden integrarse a nuestras aplicaciones. Lo mismo si nosotros exponemos la API hacia afuera para ser consumida por otro servidor o por otra aplicación, ¿sí? Entonces lo que nosotros queremos hacer básicamente es usar SprintDoc para que en base a lo que nosotros ponemos dentro de los controladores, por ejemplo en el ejemplo del dummy que tenemos acá, ¿sí? Nos termine por crear la documentación. Está el proyecto roto, pero no se preocupen, es simplemente una cuestión de la versión de Java, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos a priori copiar esta clase a nuestro proyecto, ¿sí? Es la clase del ejemplo que nosotros tenemos. Ahora, déjenme mostrarles una cuestión respecto al ejemplo, algo que estuve verificando y que en definitiva hace que nuestro proyecto no funcione. Si nuestro proyecto funcionara correctamente, nosotros podríamos venir a localhost 8080, que es donde levanta la aplicación, y pegarle a la B3 de API Docs y ver el JSON o el YAML, ¿sí? Y como ven, no está funcionando. Estuve verificando por qué estamos teniendo este error y lo estamos teniendo por varios motivos. Les voy a mostrar cómo corregirlo, ¿sí? A priori, en principio, dentro de lo que es la clase de SprintDoc.config, nos falta una definición, ¿sí? Que yo la voy a escribir ahora acá para que ustedes la tengan, que es que nos falta el model resolver, que es un bin que necesita OpenAI, ¿sí? OpenAPI, perdón, para generar esta documentación. Vamos a parar el servidor y ahora lo vamos a poner a correr nuevamente en un momento. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo agregué esta parte de la clase que faltó, digamos, este bin, dejó de andar la aplicación. La aplicación ya no ejecuta, no levanta, ¿sí? Me está dando un error. Cuando vine a la documentación de SprintDoc, específicamente la documentación de SprintDoc, voy a ir hacia atrás, cuando empecé a leer la documentación, dice que la librería es para OpenAPI versión 3 con Spring Boot, ¿sí? Y si se fijan, hay una introducción sobre los formatos, qué es lo que hace y demás, pero acá dice importante, para Spring Boot 3, versión 3, que ustedes saben que nosotros estamos usando la versión 3, tenemos que usar SprintDoc OpenAPI, perdón, versión 2. Me vine a la versión 2 y ¿qué es lo que veo? Que cambió, en definitiva, cómo se hace la integración. Ahora nosotros nos tenemos que integrar con esta notación, ¿sí? Entonces, repasando un poco. Esta clase estaba correcta, le faltaba agregar este bin, yo ahí lo acabo de agregar, y tenemos que corregir nuestro POM,
¿sí? Además de que hay ciertas propiedades que faltan que ahora las vamos a agregar, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a volver al proyecto sobre el que venimos trabajando, el del player, ¿sí? El de nuestro juego, y les voy a mostrar cómo terminan por quedar nuestro proyecto, ¿sí? Lo primero que hice es agregar en este caso la nueva versión de Spring Dog, ¿sí? Que es la versión 2.1.0, que si se fijan es la versión que nos piden acá, ¿sí? Que nos establecen dentro de la documentación. Lo otro que tuve que hacer fue en Spring Dog Config, nada, esto simplemente lo modifiqué, pero no viene al caso, digamos. Si ustedes se fijan en el ejemplo anterior, ustedes tenían un ejemplo de cómo usar Configuration Property, es lo mismo, ¿sí? Solo que yo lo simplifiqué para que quede más prolijo el código, ¿sí? Tenemos la misma especificación, ¿sí? Tenemos el Model Resolver que generamos, que es un bin que necesita OpenAI, y tenemos algunas propiedades que tuve que agregar. Como ven, estas propiedades son las que ya teníamos, pero aquí lo que agregué fue otras propiedades que son para Spring Dog específicamente. Primero, agregué una propiedad para Spring Dog donde le digo cuál es el paquete que tiene que escanear buscando la especificación de las API. ¿Cuál es el paquete? Controllers, porque nosotros, de acuerdo a nuestro scaffolding, tenemos en este paquete todos los controladores, ¿sí? Después agregué show actuator igual a true, Swagger UI disable Swagger default URL igual a true para que nos deshabilite la URL por defecto de Swagger. Y le agregué esto nuevo que viene, que es el custom path, para que tengamos el Swagger UI path, Swagger UI HTML. ¿Para qué es esto? Para que nosotros, ahora les voy a mostrar cuando pongamos a correr el proyecto, no tengamos que copiar nuestro JSON o nuestro YAML e irnos al editor de Swagger por defecto, sino que ya en nuestra aplicación nos habilite y nos muestre el Swagger, ¿sí? Fíjense que volvemos acá, voy a correr ahora de nuevamente la llamada y vemos que en B3 API Docs tenemos todo este JSON, ¿sí? Si yo copio el JSON, me vengo al editor, lo reemplazo, por ejemplo, es un JSON, automáticamente lo reconoce, ¿sí? Y fíjense lo que hace. Nos cambia, en este caso, ¿sí? Y nos pone nuestros controladores. ¿Cuáles tenemos? Tenemos el de player y tenemos el de ping, ¿sí? Vemos la especificación, dice que no hay parámetros, no hay mucha especificación al respecto. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos completado todavía el cuerpo de la documentación. Fíjense que acá hay un problema con los caracteres especiales, yo usé unos acentos y demás, eso lo vamos a ir corrigiendo, pero si se fijan ya por lo menos nos muestra cómo es el objeto que se tiene que usar para un post, pero no tiene mucha especificación. Si vemos el ejemplo que teníamos antes, vamos a ver que tenemos mucha más, perdón, tenemos, déjenme ver, Swagger Editor, Swagger Editor, en el ejemplo que teníamos antes, que lo perdí, pero bueno, era el de mascotas, teníamos mucha más información al respecto, ¿sí? Teníamos una descripción más larga, una explicación de para qué servía cada uno de estos métodos. Bueno, toda esa información la tenemos que agregar nosotros como parte de la documentación, ¿sí? Ahora, por lo pronto, lo que hemos hecho es permitirnos tener este JSON para poder verlo, ¿sí? Ahora, es tedioso tener que copiar todo este texto, venirse acá, pegarlo y estar viéndolo. Con la property que yo les mostraba de Swagger UI HTML, lo que estamos haciendo es configurar en nuestro localhost barra Swagger UI index HTML, ¿sí? Que directamente nos haga el renderizado en nuestro servidor. Entonces, como vemos, nuestro servidor es el que está retornando ahora, en este caso, localhost 8080, la vista de la API. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros ya podemos utilizar Swagger y tenerlo disponible para, por ejemplo, hacer pruebas. ¿Sí? Ahora, les había dicho que lo bueno de esta documentación sería que se genere automáticamente cada vez que nosotros tenemos que ejecutar nuestra aplicación o subir la producción a nuestra aplicación. Bueno, para eso una forma muy sencilla de hacerlo es generar un test y que en ese test se corra el proceso de la generación del archivo, ¿sí? Y se nos guarde el archivo. Si se fijan, aquí yo en docs está la carpeta spec, ¿sí? Donde dice swagger.json, ¿sí? ¿Esto por qué es? Porque se ha generado automáticamente el Swagger cuando yo ejecuté la aplicación.
déjenme borrar la carpeta y mostrarles cómo funciona. Vamos a parar la aplicación. Yo aquí les he cargado un test, que este test, ¿qué es lo que hace básicamente? El test primero es un test de Spring Boot, obviamente, genera un ambiente con un puerto random, no importa porque es un test, y usa lo que se llama test REST template, que es una forma para poder hacer llamadas de API. ¿Sí? Fíjense lo que hace el test. El test básicamente corre una llamada a la API a B3 barra API docs, si se acuerdan, B3 barra API docs devuelve todo este JSON, ¿sí? Guarda este JSON como un string y después dice que si el status code fue 200, es decir, que anduvo bien y que el response entity tiene un body, es decir, que me devolvió realmente esta información, va a generar un path en docs spec, o sea, me va a crear la carpeta dentro de docs spec, va a crear ese directorio y va a convertir todo ese body, lo va a meter en un archivo que se va a llamar swagger.json y lo va a escribir en ese archivo. Y de esa manera me va a crear aquí el archivo. ¿Sí? Me lo va a crear, perdón, en docs spec. Vamos a correr el test. Fíjense que el test terminó correctamente y automáticamente apareció la carpeta. ¿Sí? Y tengo el Swagger JSON, que incluso IntelliJ IDEA me lo deja ver también en el formato de Swagger. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo hacemos de esta manera? Porque cuando nosotros estamos trabajando con integración continua y delivery continuo, siempre que se va a deployar una aplicación se le corren todos los tests. Entonces, al hacer eso, nosotros nos estamos asegurando que cuando se corren los tests, se genere esta documentación y vaya a parar a nuestra carpeta de documentación. ¿Sí? Después nosotros podemos levantar la documentación con otras herramientas. Eso no sé si lo vamos a ver, no sé si vamos a generar un video, pero hay herramientas como Doxify, se las muestro rápidamente. Doxify. Si venimos a Doxify, ven este tipo de documentación, así tal cual. Uno puede generar un servidor con una documentación como esta, específicamente para poder, digamos, documentar su aplicación. Por ejemplo, cómo uno tiene que hacer para instalar Doxify, ¿no? En el caso de JavaScript y demás. Nada, es una herramienta que está muy buena, es muy usada. Hay otras, hay varias, ¿sí? Pero es una herramienta que es muy práctica, ¿sí? Nosotros generando esta herramienta podemos tener documentadas nuestras API fácilmente. Toda nuestra aplicación, por ejemplo, incluir los diagramas de secuencia, diagramas de componentes, la especificación de los requerimientos o explicar por qué se hizo de tal o cual forma una aplicación, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado. Recuerden, vamos a hacer un pequeño repaso. Copiamos la clase de Spring.config. Yo ahora les voy a actualizar el proyecto general que ustedes tienen, ¿sí? Para que coincida, digamos, con este modelo, sobre todo esta parte. Tenemos que actualizar en el POM a la nueva versión que nos piden, porque nosotros ya estamos trabajando con Spring 3X, ¿sí? Y tenemos que generar una clase de test que de alguna manera nos genere cada vez que se corren todos los tests, nos genere ese documento. Después, por último, en las properties agregamos estas propiedades específicas de Spring Doc. Espero que les haya gustado el video. En el próximo video vamos a corregir algunas cuestiones que están apareciendo acá en amarillo. Por ejemplo, fíjense que si yo vengo aquí me dice que hay una vulnerabilidad sobre Spring Framework. Si vengo a H2 también me dice que hay una vulnerabilidad. Esto tiene que ver con que, si se fijan, yo no estoy estableciendo versiones aquí, tiene que ver con que la versión de Spring Boot que estamos usando se le detectaron vulnerabilidades y ya hay una versión nueva. Así que vamos a hacer un upgrade de la versión de Spring Boot a la versión nueva que ya tiene corregidas esas vulnerabilidades.